Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche mixto, pescado, camarón y pulpo. Es un ceviche rápido y delicioso. En poco tiempo obtienes un resultado de un sabor explosivo y 100% recomendado para tus reuniones imprevistas. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo activando la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Los ingredientes son 300 gramos de pescado picado, 300 gramos de camarón picado también, 150 gramos de pulpo, sal y pimienta al gusto, una taza de cebolla morada picada, un chile serrano finamente picado, medio chile habanero finamente picado, el jugo de 6 limones medianos y media taza de clamato. Esta preparación es súper rápida. Lo primero que vamos a hacer es vertir las 3 proteínas adentro de un bol. Aquí ya tenemos el camarón, vamos a vertir lo que es el pescado, ya está picado. Y por último, de las tres proteínas, pues le vamos a poner lo que es el pulpo. La receta en digital la tienes en el primer comentario fijado, precisamente para que pongas atención y no te pierdas ningún detalle. De todas maneras, ahí tienes la receta. Muy bien, aquí ya tenemos bien revuelto las tres proteínas. Vamos a ponerle sal y pimienta al gusto. En este caso, aquí tenemos salecita. Vamos a poner poquita sal. Vamos a ponerle pimienta recién molida. Esta pimienta recién molida, a diferencia de la pimienta que ya la tienen molida, que la venden en el mercado o en las tiendas, es que esta le potencia el sabor porque es más fresca. Se batalla un poquito a veces, sí, pero el sabor de tus preparaciones te va a salir mucho mejor. Entonces aquí ya le tenemos la pimienta, le vamos a revolver. Muy bien revuelto. Entonces ya tiene un poquito de color, fíjense. Y aquí solamente va a llevar la cebolla y los chiles. Lleva poca verdura, por eso decimos que es rápido, pero no por rápido va a ser menos rico, al contrario, nos va a dar un sabor espectacular, muy diferente a diferentes preparaciones que hacemos con algunos ceviches. Y solamente también le vamos a poner un solo chile serrano, pero bien picadito. Y solamente medio de chile habanero, porque pues sabemos que este chile es de respeto, ¿no? Muy bien, aquí lo vamos a estar revolviendo. Chequen cómo está quedando aquí. Está quedando donde el camarón, el pulpo y el pescado son los protagonistas, no la verdura. Y aquí vamos a tener una preparación súper rica. Se me está haciendo agua en la boca, ¿no? A veces batallo cuando estoy cocinando, precisamente porque empiezo a salivar y necesito hablar, explicarles y me trabo un poquito, pero ahí va. Muy bien, ya tenemos eso y el jugo de los 6 limones. Vamos a vertirle los limones, el jugo. 6 limones nada más para esta cantidad de preparación. Ahí está, entonces ya se nos facilita un poquito más la batida porque el líquido hace que se resbalen un poquito más los ingredientes y los vamos a hacer que se integren perfectamente. Después de esta batida, le vamos a vertir lo que es el clamato, solamente media taza. Entonces, si ustedes ven aquí en el tiempo, pues en el tiempo vemos que nos va a faltar para que se curta el ceviche. Entonces, después de esta preparación aquí, de esta batida, lo vamos a llevar 15 minutos al refrigerador para que el proceso termine en 2 cosas. Uno, en que agarre frío, porque todos los ceviches se deben de comer frío, y la otra para que se termine de curtir. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a emplatar y cómo lo vamos a degustar. Y lo que les comentaba ahorita, estoy salivando porque esto huele riquísimo, ¿no? Y aquí tenemos el ceviche más rápido del mundo. Este ceviche que acabamos de preparar es 100% sincero. ¿Por qué? Pues no lleva pepino, no lleva tomate, es pura proteína y puro sabor es este ceviche. Bueno, vamos a emplatarlo. La emplatada es muy fácil, es como todos los ceviches. Es llevar la tostada de manera diagonal y aquí le vamos a poner lo que es el ceviche sin mover tanto la tostada para que no se nos quiebre y ya lo ponemos aquí en el platito.
Entonces estoy salivando bastante porque este ceviche es uno de mis favoritos. Se hace súper rápido y además es riquísimo. Entonces, vean lo que está así. Estos ceviches, como dicen unos amigos de ahí de Guasave, de aquí cerca, el Marisquero y el Encho 4x4, es pura potencia. Camarón, pulpo y pescado, pura potencia. Bueno, vamos a probar a ver qué tal nos salió, ¿no? Chequen los colores. Está muy bueno, bastante bueno. Espero que haya disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó este video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!